Vamos a presentar acá al pastor Máximo, que hoy día nos va a predicar. Un amigo, ya no es un amigo de la casa, es un parte de la casa de Cita con la Vida acá de Montecristo. Así, pastor, puede pasar. Le den un fuerte aplauso ahí. Hoy el pastor nos va a compartir. Lo va a compartir pastor. Pastor, todo suyo. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Un placer. Tome asiento, por favor. Qué bueno verles. Dios les bendiga en esta tarde fresquita. Por eso estoy con saco. Ahí estamos con saco, ahí con el hermano. Me lo iba a aprender. No quería parecer tan exagerado. Pero bueno, qué días que estamos teniendo, ¿no? Pero bueno, acá estamos, no tenemos que quejar, hay aire acondicionado, hay ventilador, así que damos gracias al Señor por estar en la iglesia. Amén. Bueno, hermano, un placer para mí nuevamente estar con ustedes. Agradezco la confianza del pastor Marcos también, bueno, de los hermanos, de recibirme, de permitirme compartir la palabra del Señor un instante. Bueno, la última vez que prediqué acá, estaba recordando con los hermanos, fue el año pasado, a mitad de año, en pleno desarrollo de la Copa América. ¿Cuántos se acuerdan ese día? Jugaba Argentina-Colombia esa noche. Me había dicho el pastor Marcos, y traté de terminar la reunión a las 9, porque el partido sí la gente puede ir a su casa. Sí, yo también quiero ir a mi casa, si queremos ver el partido. Así que subí, prediqué como loco, como si hubiera corrido la maratón, una catarata de versículos, levantamos la mano, hicimos una oración, y antes que yo dijera amén, ya no quedaba nadie acá, ¿no? Cuando yo dije adiós, hermano, ya no había nadie, quedaba uno en la puerta y ya todos se habían ido. Y claro, yo también subí, busqué el bolsito mío y ¡pum!, me fui para el auto. Y ahí cuando subimos el auto, tanto apuro, el partido estaba atrasado. ¿Cuántos se acuerdan? Jugaba Argentina-Colombia en Miami, un descontrol, se metía la gente por todos lados del estadio, algo inédito, algo insólito, se empezó a demorar 20 minutos, media hora, que después 20 minutos más, que después media hora más, terminó empezando a las 10:30, 11 menos cuarto, no me acuerdo del partido. Por supuesto ya todos estábamos sentados en la casa, hacía 1 hora y media, teníamos sueño a esa hora, pero me acuerdo esa fue la última vez. Y esa vez yo recién acababa de sacar un libro, de publicar un libro, que el pastor Marcos me había dicho, mira, ya que vas a predicar, lleva el libro y bueno, ahí lo mencionás a los hermanos para que lo puedan comprar. Le digo, yo le digo, no, Marcos, no voy a llevar un libro. ¿Quién va a comprar un libro y quedarse en una librería a comprar un libro el día que juega Argentina? O sea, no soy profeta, pero tengo sentido común. ¿A quién le iba a importar? Llevaba un libro de teología el día que juega Argentina. Si yo veía que algunos hermanos estaban así, mientras yo predicaba con el celular en la oreja. No, eso no es cierto. No. Bueno. Pero sí el hecho que no quedó nadie, eso sí es cierto. Entonces le digo, no voy a llevar el libro. Otra vez será, le dije. Otra vez será. Bueno, la vida siempre te da oportunidades. Diga conmigo, la vida te da oportunidades. Más tarde o más temprano, no pierda la fe, mi hermano. Así que la vida me lo ha dado. Y gracias a Dios en esta noche le puedo decir también que ese libro que iba a traer esa vez que estaba recién salido, bueno, los últimos que me quedan los he traído esta noche. Amén. Y están ahí, veo que lo han puesto ahí en una... Esos son los únicos porque claro, ya pasó, los presentamos por muchos lugares y bueno, ahí guardé los últimos que tenía para venir en esta noche. El libro se llama Teología para Todos y es un libro que pude escribir junto con mi hijo. En mi caso es el 5.º libro que escribo, el primero que escribo junto con mi hijo, Eloy Pérez Rosa, bueno, que también Dios lo ha levantado como un maestro de la palabra, es profesor en el Instituto Bíblico Cita con la Vida, donde el pastor Marcos y quien les habla también somos profesores allí en el instituto, y un muchacho que Dios le ha dado un don para comunicar y para enseñar la Biblia también, la verdad, extraordinario. Y juntos decidimos escribir un libro que son temas diferentes, de hecho son ensayos sobre diferentes temas teológicos de interpretación bíblica, de algunos temas
que por ahí mucho en los púlpitos no se enseñan cosas como esas, son más para discipulados, para Instituto Bíblico, pero en mi caso yo entiendo que son temas absolutamente relevantes para cualquier cristiano. A veces cuando yo le escribía y lo estaba por sacar, ahí en algunos que me ayudaron en algunas correcciones y en algunas cosas, me decían, no le ponga ese título, ¿quién va a comprar un libro de teología? Teología, pero no, no va a vender nada con eso. No, yo no lo hago por venta, no es una cuestión de eso, es una cuestión de transmitir cosas también, de enseñar cosas. A veces tenemos el concepto, o los cristianos tienen el concepto que no, la teología, eso es para algunos allá, los estudiosos, y Dios no quiere eso. Yo he escuchado cristianos decir que Dios no quiere teólogos en la iglesia. Y yo me pregunto entonces, ¿y qué es lo que quiere Dios? ¿Qué quiere una manada de ignorantes que por causa de su propia ignorancia sean manipulados de cualquier manera desde un púlpito o de cualquier lugar, redes sociales, internet, con cualquier cosa del que no se toma el trabajo de estudiar y aprender un poco más? Entonces anda diciendo amén a cualquier cosa. Se le ha hecho una mala publicidad a lo que es la teología. Y en realidad yo llegué a una conclusión, que de hecho es la introducción del libro, dice, todos somos teólogos. Decirle que está al lado tuyo, mira lo que me vengo a enterar de vos. Que vos también sos teólogo. Porque partiendo por definición de lo que es teología, tiene que ver con el conocimiento de Dios. El problema no es si somos teólogos o no lo somos. Todos lo somos. El problema es que hay algunos que tienen una teología muy pobre, es decir, un conocimiento muy pequeño acerca de Dios y que no se van a interesar en buscar un poco más o aprender más, y en aquellos que sí le dan importancia a la palabra de Dios para crecer en ella, para conocerla mejor, para interpretarla como corresponde y para tener una doctrina sólida en su vida. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 7, perdón, yo le di otros pasajes ahí a los hermanos, pero ya voy a eso. Cuando Jesús habla en Mateo capítulo 7, al final del Sermón del Monte, la parábola que tal vez conocemos y la ha escuchado usted más de una vez, respecto a los dos cimientos, así es el subtítulo que le da la versión Reina Valera, donde Jesús dice, a todo aquel que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire qué importante o qué importancia vital le está dando Jesús al hecho no solamente de oír la palabra y de la necesidad que tenemos de oír la palabra. Obviamente Jesús habla de oír, ¿por qué? Porque en los tiempos de Jesús, la palabra de Dios era transmitida oralmente, no es que todo el mundo tenía las escrituras en su casa. Las escrituras se conformaban por rollos y una cantidad de rollos de manuscritos que eran de un volumen considerable. La gente no podía andar con la Biblia como hoy podemos ponernos la Biblia todo bajo el brazo, llevarla en el auto, en la cartera o tenerla en el celular. Obviamente era escrito y todo eso ocupaba un volumen importante. Entonces la gente era enseñada por maestros que les instruían en la palabra de Dios. Por eso ellos oían la palabra de Dios. Hoy nosotros no solamente tenemos la posibilidad de oír la exposición del Evangelio, de oír la exposición de la enseñanza, de lo que Dios dice, de lo que Dios revela en su palabra, porque lo que Dios está revelando en su palabra es su persona, su carácter, su voluntad y sus propósitos. Es decir, la Biblia nos revela a nosotros a Dios mismo. ¿Cómo conozco a Dios, pastor? Yo quiero conocer a Dios. A veces decimos, hermano, hay que buscar a Dios, hay que buscar a Dios. ¿Qué es buscar a Dios? Pregunto yo. Es agarrar una lupa, empezar a buscar los rincones, ahí si en la iglesia, en alguna oficina está Dios metido, si está en el púlpito, si está sentado por ahí, o si está en una plaza, o si está en algún lugar. ¿Cómo busco a Dios?
o tengo que hacer una procesión a algún lado, estará en un santuario, estará en una gruta de algún lugar ahí muy místico. ¿Dónde está Dios? ¿Qué es buscar a Dios? Cuando a veces le decimos a la gente, hermano, tenés que buscar a Dios, tenés que buscar a Dios. Claro, y una persona que no entiende dice, está bien, ¿qué es buscar a Dios? Si vos me decís, tiene que buscar al pastor Marco Benigno, bueno, yo sé qué hacer. Me vengo a Montecristo, golpeo la puerta, veo el horario de atención pastoral y si está el pastor me atiende. Ahí encontré al pastor. Si usted quiere encontrar al pastor Máximo, muy simple. Vaya al edificio que está frente al santuario, en el pasaje Aranda 827, toca el portero en el 5º piso y alguien le va a preguntar quién es. Fulano tal, ¿está el pastor Máximo? Sí, pase. Ahí en el 5º piso y ya está, y me encontró. Ahora, con Dios no es así. No es que hay que buscar en la guía, buscar en internet, googlear a ver dónde está y qué GPS me lleva hasta donde Él está. ¿Qué es entonces buscar a Dios? Es la pregunta. Cuando le decimos a la gente, hay que buscar a Dios, hermano. Claro, y la gente empieza a mirar por todos lados, empieza a parar la oreja porque piensa que de alguna manera va a venir una voz ahí que le hable de algún lugar, o habrá una aparición mística, o Dios se le meterá en el sueño y ahí en el sueño le contará algo. Que no digo que no pueda ocurrir, claro que Dios se puede aparecer. En la Biblia vemos apariciones de ángeles, vemos a Dios hablando personalmente y cara a cara, como con Moisés, por ejemplo. Vemos una voz sobrenatural que se manifiesta de alguna manera. Vemos a Dios hablando a través de diferentes cosas. La zarza ardiente, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3. Vemos a Dios manifestándose a los hombres conforme a su voluntad. Ahora, ¿cómo encontramos a Dios hoy cuando buscamos a Dios? Claro que Dios puede hacer aquello. Nuevamente se puede aparecer y puede hablar. Eso será la excepción, no la regla. Lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros, cuando por la fe hemos recibido el don de la salvación o el regalo de la salvación, es ahora buscar a Dios con todo nuestro ser y amarle, como dijo el Señor, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas y nuestro corazón, y buscarle a Él. ¿De qué manera? Primero, a través de la oración. Segundo, a través de un estudio sistemático de la Escritura. No de agarrar la Biblia, empezar a poner hojas, pongo el dedo en algún lado, leo eso. Bueno, eso es lo que Dios me quiere decir hoy. O tirar la moneda, a ver si, será o no será. O deshojar la margarita. ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Será de Dios o no será de Dios? A cualquier cosa que a mí se me ocurra. Es estudiar la Biblia de una manera sistemática, de una manera coherente, de una manera seria. Usted dice, bueno, pastor, lo que pasa es que en estos tiempos la gente no tiene tiempo de leer la Biblia. No tiene tiempo de hacer un devocional, un estudio serio. Y claro, si el tiempo se nos va en las redes sociales, mirando el internet o con el celular pasando el dedo, horas y horas y horas y horas. Claro, no hay tiempo para estudiar, no hay tiempo para trabajar, no hay tiempo para hacer nada productivo, no hay tiempo para las cosas de Dios, por supuesto. El problema no es que tiene la generación de hoy, no es un problema de tiempo, es un problema de prioridades. Es un tema de no saber qué viene primero y qué viene después. ¿Qué tengo que completar primero en mi vida y qué tengo que tal vez cortar en mi vida para siempre? Por eso Jesús dijo, y ahí es donde iba yo, a la trascendencia, a la importancia. Aquel que oye mis palabras y las hace. No es un oidor que solamente se engorda de oír o de leer, que empieza por allí, pero con un propósito, con un sentido, es practicar eso, que en nuestro caso es la obediencia a la palabra. ¿Qué haríamos si no? ¿Qué me manda el Señor? Bueno, ya oramos recién cuando hablamos de las misiones, ir y predicar el Evangelio, eso es oír la palabra y hacerla. Predicarle a otro el mensaje, predicarle a otro las buenas nuevas, ser testigo, ser luz, ser sal, eso es hacer la palabra. Congregarnos, eso es hacer la palabra. Porque la Biblia dice que nos debemos congregar. Cuando oramos, eso es hacer la palabra, porque la Biblia dice que debemos orar.
No si podemos, si tenemos tiempo, si hace calor o si tenemos las condiciones óptimas. Debemos orar. Entonces yo aprendo eso y tengo que poner por obra eso. Debemos leer la Biblia, debemos ayunar, debemos servir, debemos evangelizar, debemos amar al Señor y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Eso es oír la palabra y hacerla. Por eso es muy práctico. Y la teología no es algo, no sé, místico o que no tiene practicidad o importancia. Nada más lejos de la verdad y de la realidad. Pasa que en eso el diablo ha sido muy efectivo en sembrar eso. Entonces a veces cuando venimos a la iglesia, venimos a bueno, que me toquen, que me sople el pastor, que venga el Espíritu Santo, fuego, 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 toca, toca, toca. Y tener emociones y sentir experiencias. Y no digo que uno no se va a emocionar, somos seres emocionales, claro que sí. A veces hemos derramado lágrimas en la iglesia, hemos sido tocados emocionalmente, claro, por una palabra. Ahora, ser tocado emocionalmente no necesariamente quiere decir ser transformado interiormente. Lo emocional es una parte superficial y que está bien, me puedo compungir al escuchar la palabra, pero si la palabra no produce cambios en mi vida, entonces queda en lo emocional, queda en lo superficial, queda en la experiencia. Entonces salimos de acá y decimos, oh, qué culto tremendo, qué presencia de Dios había. Claro, puede uno sentir eso o puede no sentir nada en absoluto. Lo que yo sienta no determina lo que hay. Hay gente que yo he escuchado en algún caso, ¿sabe qué? Me cambié de iglesia porque ahí no sentía la presencia de Dios. ¿Y qué? ¿Y ahora dónde vas? Oh, no, sí, ahora donde voy siento la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa con ese concepto, con esa persona? En realidad está buscando experiencias. Y no es cierto que en un lugar no siente la presencia y que en otro lugar sí siente la presencia. Lo que pasa es que ese es un creyente emocional que está buscando cosas nuevas. Cuando después se acostumbra a eso y se aburre de eso, entonces vuelve a decir, no, porque acá ya no está más la presencia de Dios. Entonces lo va a buscar en otro lado. El problema no es la iglesia, no es el mensaje, no son las canciones, no son los hermanos. El problema es uno, que tiene un concepto equivocado. Busca experiencias, busca emociones, busca ser sacudido en el momento, pero su vida no es cambiada en absoluto. Escucha un mensaje lindo, escucha un mensaje y dice, wow, qué lindo que estuvo, qué profundo que estuvo, pero el tema no es si es lindo o si es profundo, no es si me agrada a mí, me es dulce a mis oídos, el tema no es eso, el tema es qué cambios de vida produce, qué cambios de conductas produce, qué cambios de hábito eso produce. Porque el evangelio, hermano mío, como dice la Biblia misma, es poder de Dios. No es filosofía de hombre, no es un comentario que nos reunimos a escuchar en la iglesia. El evangelio es poder de Dios. Ahora, cuando hablamos de poder de Dios, ¿qué es el poder de Dios? ¿Que un ciego vea o sea sanado? Bueno, sí. Pero usted en la Biblia encuentra que incluso otros también hicieron milagros. El poder de Dios es cuando un pecador es llevado al arrepentimiento por la predicación del evangelio y ese pecador deja su vida de pecado, ese pecador deja sus hábitos de pecado y ahora ese pecador, y no piense como cuando digo el pecador como alguien vil, monstruoso, que estoy hablando de cualquier persona, como un día era usted y como un día era yo, alguien destituido de la gloria de Dios. Pero cuando es alcanzado por ese mensaje, es alcanzado por esa palabra y solamente porque Dios quiere y porque Dios expresa su voluntad en ese momento, esa palabra penetra en el corazón de esa persona y produce por el Espíritu Santo el arrepentimiento que lo va a llevar a un cambio de vida. Entonces esa persona es transformada por ese evangelio. Eso, hermano, es el poder de Dios, es la capacidad de transformar vidas.
Lo demás es lo visible, lo espectacular de Dios son los milagros. Claro que sí. Dios ha querido manifestarse también de maneras espectaculares. No siempre Dios es espectacular en lo que hace, pero generalmente es espectacular, es asombroso. Esos son los milagros. Cuando fuego cayó del cielo, cuando el mar se abrió a la orden de Moisés para que el pueblo pasara, cuando la zarza ardía y no se quemaba, cuando Jesús caminó sobre las aguas, cuando los demonios salían a su reprensión, cuando los ciegos recibían la vista, los mudos hablaban, el cojo se levantaba y saltaba, el sordo oía la palabra. Pero muchos recibieron milagros en los tiempos de Jesús. Muchos recibieron milagros. Muchos tuvieron el privilegio de recibir ese toque milagroso de Dios que cambió algo en sus vidas. Enfermedad por sanidad, opresión por libertad, pobreza por bienestar y cuántas cosas más encontramos en la Biblia. Pero no necesariamente con eso cambiaron su destino eterno. ¿Se fueron al infierno con un milagro? Sí, pero condenados eternamente al fin y al cabo. Mas hubo otros que no recibieron milagros. ¿Usted se da cuenta que en el caso de los discípulos de Jesús, salvo en el caso de Pedro, cuya suegra fue sanada, que no sabemos si le gustó mucho a Pedro el tema tampoco, pero salvo en el caso de Pedro, no hay milagros hechos en favor de los discípulos de Jesús, de los 12. Hubo milagros hechos delante de sus ojos, pero no necesariamente en favor de ellos o para ellos. Jesús lo manifestó delante de sus ojos. Fueron ellos quienes tuvieron el privilegio de contemplar durante 3 años prácticamente todas las cosas maravillosas que Jesús hacía en la vida de otros. ¿Estarías dispuesto a pasarte toda tu vida en la iglesia viendo cómo Dios hace cosas maravillosas en la vida de otros y ninguna en la vida tuya? ¿Qué te mantiene en la iglesia? ¿Qué motivación te tiene dentro de la iglesia? ¿Esperar el momento en recibir lo que tanto anhelas? ¿O crecer en el conocimiento de Dios? Esa sería la palabra. Esa sería. Porque también hay gente que, bueno, hace tantos años que estoy orando acá y bueno, Dios no me da lo que pide, bueno, será entonces que... Y empieza a buscar una excusa y un culpable. Qué bueno es recibir milagros. Creo que si levantamos la mano, todo en algún momento algo Dios ha hecho maravilloso y glorioso en nuestra vida. Yo puedo pasarme la noche entera contándole testimonio de mi propia vida, de mi propia familia, de cosas que Dios ha hecho. Claro que doy gloria al nombre del Señor por eso. Claro que soy agradecido por eso. Claro, lo contaría con muchísimo gusto a todo y lo repetiría y no me cansaría de decirlo. Y donde puedo doy testimonio de cosas. Claro que sí. Pero hay algo más importante que tengo para decirle. Que cuando Dios me salvó la vida en un accidente, que cuando Dios me salvó que me balearan en otro lugar, que cuando Dios me salvó viniendo de Villa María un día a 140 kilómetros por hora, una noche, un caballo parado en el medio de la ruta, y cuando Dios me salvó junto con mi hijo de todas esas cosas y muchas cosas más, y a mi hija de una enfermedad que no le daban, tampoco le daban pronóstico favorable, pronóstico bueno, y cuántas cosas más, cómo obtuve el terreno donde luego pude construir mi casa. Puedo contar cosas maravillosas de Dios, pero hay algo mucho más maravilloso que tengo para contarle en esta noche, mi hermano. Un día yo estaba perdido, estaba solo, y ni sabía que estaba perdido incluso, pero un día comprendí que esa era mi condición, esa era mi situación. Estaba sin Dios en la vida, estaba sin destino y estaba sin esperanza, pero un día que Dios tenía agendado en su calendario, no en el mío, no cuando yo quise, no cuando yo tuve tiempo, no cuando a mí se me dio la gana, sino cuando Dios quiso por su divina y soberana voluntad. Él me tocó, me llamó, llegué a la iglesia, Él tocó mi corazón, me llevó al arrepentimiento, me llevó a pedirle perdón por mis pecados, me llevó a pedirle, Señor, yo no quiero vivir ni volver a mis pecados, quiero servirte, quiero seguirte, quiero ser un discípulo, quiero aprender, quiero conocerte, quiero predicar tu palabra. Heme aquí, Señor, haz lo que quieras con mi vida. Esas no son palabras que nacen de una persona porque quiera decirlas. Esas son cosas que solo el Espíritu de Dios
Dios produce en aquellos que Él ha llamado, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. El tema no es que te haya llamado Dios, el tema es que te haya escogido para servirle, para ser su hijo, darte espíritu de adopción, abrirte el camino a la reconciliación con el Padre y darte la soberana y hermosa y misión que tenemos en esta vida de poder contarle a los otros la buena nueva, que Dios transforma la vida, Dios cambia los destinos. Antes me iba al infierno, pero ahora estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, como muchos de ustedes. No hay milagro más grande que eso, bendito sea Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, Él derramó su sangre, Él pagó por nuestros pecados y ha prometido un día volver y buscarnos, bendito sea su nombre. No hay cosa más maravillosa que eso. Cuando uno ha entendido eso, ¿qué otra cosa más podría necesitar? ¿Qué otra cosa más podría pedir? Al fin y al cabo, hace un momento cuando dimos la ofrenda y leyendo el libro de Proverbios, vimos que ahí honra al Señor con tus bienes y todos tus graneros serán llenos con abundancia. Tus lagares rebosarán de mosto. Busca el reino de Dios y su justicia primeramente en tu vida. Y no dice, y después busca lo demás. Dice, y las demás cosas serán añadidas. Eso no quiere decir que uno no trabaje por esas cosas. Eso no quiere decir que uno no se esfuerce. Las añadiduras no quiere decir que no hay que hacer nada. Añadidura no es que me siento en la iglesia y me paso las 24 horas en la iglesia escuchando sermones. Eso no son las añadiduras. Las añadiduras quiere decir que en todo aquello, estando en Cristo, en donde pongas tus manos, en lo que pongas tu vida, tu corazón, tus ganas, tu esfuerzo, toda tu vida entera, Dios va a prosperar eso. Dios va a prosperar eso. Por eso hace un momento levantamos nuestras manos y dijimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso no quiere decir que no hay que trabajar. Eso no está fomentando vagancia. El Señor es mi pastor, me va a dar todas las cosas. Claro, me guiará, me llevará a pastos verdes, me llevará a beber de aguas de arroyos cristalinos, me llevará a descansar en lugares delicados. Me acompañará en valle de sombra y de muerte. Claro que sí, su presencia estará conmigo. Eso no quiere decir que no debo hacer nada. Eso me da la responsabilidad de cumplir mi misión en la vida. En el lugar donde Dios me ha dado, en el lugar que me ha asignado, en el tiempo que Dios me ha dado, con la vida que Él me ha prestado. Porque cada día que abrimos los ojos y nos levantamos la cama, hermano, es un regalo de Dios. El problema es que hemos olvidado el poder de la gratitud. Y solamente cuando recibimos algo así tremendo y asombroso, sabemos dar gracias. Pero dejamos de ser fieles en las cosas pequeñas. En dar gracias ni bien abrir tus ojos. Te despertaste en la cama y qué bueno si fue en tu casa y no en un hospital. Qué bueno si fue bajo un techo y no bajo un puente. Y si hubiera sido bajo de un puente, lo mismo, qué bueno, porque mientras hay vida hay esperanza. Cuando abriste tus ojos, cuando te levantaste, cuando fuiste al baño, abriste la canilla, tenías agua caliente, cuando tenías un inodoro para hacer tus necesidades, cuando fuiste a una cocina, pusiste un fósforo, se prendió una hornalla, pusiste una pava, te calentaste un agua, sacaste un saquito de mate cocido, sacaste la hierba, la pusiste en el mate, te tomaste un mate, te comiste un criollito, aunque el criollito haya sido de antes de ayer. ¿Te acordaste de decirle gracias? No, acá estoy esperando que Dios me bendiga. Si hasta ese momento no entendiste la bendición, entonces tendremos que seguir esperando. Y después, a veces, tantas veces que nos quejamos, que tengo que ir a trabajar de nuevo en este trabajo que nadie me reconoce nada, este jefe que me paga poco, esta empresa que me explota, estos otros que me usan, estos otros. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Por qué no tenemos cosas mayores? Porque en lugar de estar agradeciendo en lo poco que tenemos, nos estamos quejando. Hermano, esa queja no es contra el jefe, no es contra la empresa, no es contra el sindicato, ni es contra el gobierno. Esa queja es contra Dios. Porque es Dios quien nos da todas las cosas. El tema es que la Biblia dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y ser fiel en lo poco es, en primer lugar, dar gracias, ser agradecido. Es que tengo tantos problemas, pastor, sea agradecido. Si usted está en Cristo, hermano, los problemas no son para hundirlo a usted. Los problemas son para fortalecerlo a usted. Para formar un carácter, forjar un carácter. Para darle solidez a su vida. Sobre todo su vida espiritual. Por eso vuelvo a Mateo capítulo 7. A la parábola de los cimientos o de la construcción. Cualquiera que oye estas palabras
y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es tan importante como edificar una casa en la vida. ¿Qué quisiéramos para nuestros hijos? Yo tengo hijos, tengo nietos. Bueno, tengo una hija casada, los otros 3 todavía viven conmigo. ¿Qué anhelo que ellos tengan? Y bueno, el día que se casen, tengan una familia y tengan su casa. Y tengan su casa, como un día yo pude tener la mía. Es el anhelo de todo padre hacia todo hijo. Ahora, ¿cuál es el consejo del padre al hijo? Oye mis palabras y ponlas por obra. Y serás como alguien inteligente que edificó su casa sobre la roca. Lo que pasa es que nosotros tenemos la mentalidad que Dios nos tiene que dar la casa. El gobierno me tiene que dar la casa. Mi padre me tiene que dejar la casa de herencia, alguien me la tiene que dar. No, hermano, constrúyala. La Biblia dice que edifica su casa o lo que quiera en la vida. Se trabaja por eso, se esfuerza por eso, se deja todo por eso. No dice, le compararé a un hombre que tuvo fe para recibir una casa. No, que edificó su casa sobre la roca. La importancia de lo que se edifica, pero más importante de qué se edifica es dónde se edifica. Ni siquiera cómo, sino dónde. Que edificó su casa sobre la roca. Eso está hablando del cimiento, está hablando del sostén de lo que uno va a edificar. De lo que va a ayudar a que lo que edifiquemos permanezca cuando vengan las adversidades, cuando vengan los problemas, cuando vengan las tribulaciones. Que edificó su casa sobre la roca, dice la Biblia. Y el verso 25 dice, vinieron ríos, soplaron vientos. Léalo ahí, por favor. ¿Qué dice? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon. Eso nos habla de los problemas de la vida, nos habla de la adversidad, nos habla de la lucha, nos habla de las crisis. Quiere decir que se nos está garantizando que en la vida tendremos crisis. No, pastor, pero yo vine y me dijeron que cuando yo vaya a la iglesia se me iban a acabar las crisis. ¡No! Te digo más, es muy probable que se te multipliquen. Decirle que está al lado tuyo, alguien te lo tenía que decir. Prefiero ser yo, que me va a ver de nuevo, vaya a saber cuándo. No se enoje con el pastor Marco, ni con citas con la vida. Nos está garantizando la palabra que va a haber crisis. O sea, hermanos, nosotros venimos a la iglesia también a ser formados en la palabra para también estar preparados para las crisis. Quien no se prepara para la crisis es un necio. No, pastor, yo espero lo mejor, siempre lo mejor viene, lo mejor está. Sí. Pero yo tengo este pensamiento, esperando lo mejor, me preparo para lo peor. ¿Qué es esperar lo mejor? La venida del Señor. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar mientras tanto? El diablo no va a tirar con todo lo que tenga. Pero descuide, no le digo esto para intimidarlo a usted ni para asustarlo a usted, porque la Biblia nos promete que estando en Cristo Jesús, ninguna arma forjada contra ti prosperará, ninguna obra del diablo contra usted prosperará, ninguna artimaña del diablo ni trampa del diablo contra aquellos que están en la mano del Señor, los que han sido redimidos por su sangre, los que han sido comprados por su sacrificio, los que están en Cristo Jesús. Ninguno de ellos sufrirá daño del diablo, porque dice que de la mano de su amor nadie los puede arrebatar. Pero eso no quiere decir que no va a haber crisis en la vida. La Biblia te garantiza que habrá crisis. Descendió lluvia y vinieron ríos, es decir, la inundación, como los ríos serranos, que nosotros estamos familiarizados con esas cosas, que a veces los que no conocen cómo son los ríos de la sierra, vienen de vacaciones a la sierra, se ponen la carpita al lado del río, total un arroyito de nada, un hilito de agua que cruza y ponen la carpa, se ponen la reposera, se ponen a tomar mate, se olvida y están ahí, pero como no saben cómo funcionan ciertas cosas, y ahí no les llovió, pero estaba lloviendo allá en la sierra, en 5 minutos, lo que es un hilito de agua corriendo, miserable, que ni siquiera se notaba, viene a ser un río caudaloso que se lleva todo. Eso quiere decir que vinieron ríos. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra esa casa. El diablo y la vida y las adversidades siempre van a venir a golpear todo lo que edifiques.
Va a venir a atacar todo lo que levantes. Eso es lo que hace el diablo. Ha venido a robar, a matar y a destruir. Ha venido a golpear, a edificar una familia. El diablo la viene a golpear con circunstancias, con crisis, con luchas, con tentaciones, con pecado, con cosas. Dios también va a probar lo que edificamos. Claro que sí. Hay que saber discernir cuando lo que estoy viviendo es un ataque satánico, que cuando lo que estoy viviendo es una prueba de Dios para fortalecer mi fe. Por eso no hay que ser tan rápido para decir esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es del diablo, esto no es del diablo. Hay que buscar de Dios discernimiento. Señor, en este desierto el que estoy pasando, ¿es donde me ha llevado tu Espíritu Santo? ¿O esto es un ataque del diablo? Y a veces el ataque del diablo se produce en el lugar donde el Espíritu Santo te llevó. Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, cuando Jesús, después de su bautismo y de ver cosas sobrenaturales que dejaron asombrado a Juan el Bautista, cuando Jesús se bautiza, eso lo ves en Lucas, no lo vamos a leer ahora, pero Lucas capítulo 3, Marcos capítulo 3, en el bautismo de Jesús, cuando Juan termina, no quería bautizarlo, dice, ¿cómo viene que yo te bautice? Tú me tienes que bautizar a mí. Jesús le dijo, deja ahora porque es necesario obedecer a Dios, cumplir. Si vengo a esta tierra, vengo a cumplir con todo lo que Dios manda. Hermanos, si Jesús es un ejemplo de obediencia para nosotros, ¿cuánta más obediencia debemos tener nosotros? Y esa obediencia debe ser perfeccionada en nosotros, y muchas veces esa obediencia es perfeccionada por medio de las pruebas. Y Juan termina bautizando a Jesús. Cuando Jesús se levanta del agua, dice la Biblia que se abrieron los cielos. Tremendo, sobrenatural, espectacular. Dios a veces se manifiesta de maneras espectaculares. Se abren los cielos. Y no es que estaba nublado y se despejó. Se abren los cielos espiritualmente. Escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y la tercera cosa, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal de una paloma. Inmediatamente después de esto, de esta espectacularidad de experiencia, dice la Biblia, que el Espíritu que acababa de descender sobre él en forma de paloma, no vemos una paloma haciendo lo que va a pasar después, más parece una tragedia, pero ese mismo Espíritu lo lleva al desierto, lo lleva a un estado y a un lugar de soledad, a un lugar de hostilidad, no a un lugar cómodo ni fácil. ¿Para qué va al desierto? Para ser tentado por el diablo. Ya sabemos el fin de la historia. El diablo se presenta ante Jesús después de 40 días que no ha comido. Eso fue el tiempo que pasó en el desierto, dice la Biblia, eso Marcos y Lucas capítulo 4. Luego de 40 días donde Jesús no ha comido, tuvo hambre. Tuvo hambre. Una necesidad muy humana, porque Dios no tiene hambre. Pero él tuvo hambre. Recuérdese que toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud divina estaba habitando corporalmente en la persona de Jesús. Pero todo lo que se ve de él es naturaleza humana. Y tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, son esos momentos de necesidades que se nos presentan. Cuando tuvo hambre, el diablo, que posiblemente había estado todo el tiempo al acecho, todo el tiempo mirando, era un acompañante invisible del camino que Jesús hacía en ese desierto, donde estaba siendo, obviamente, no solamente puesto a prueba, ese acompañante invisible desde algún lugar lejano, cuando detectó la necesidad, se manifiesta, se hace presente. Y es cuando le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y come. ¿Qué va a andar por la vida pasando hambre? Come. Viva la vida, hay que ser feliz. Vamos, disfrute. Si no hemos venido al mundo a sufrir, hemos venido a alcanzar todo lo que queremos. Esa es la promoción que el diablo hace. Y que a veces muchos incautos creyentes caen en esas trampas, para transformarse en solamente consumidores del reino y no productores en él. El diablo no promueve el hambre.
El diablo no promueve el hambre. No dijo, me gusta ahí que tengas hambre, quiero que tengas más hambre, que te mueras de hambre, que te pongas flaco, enjuto, piel y hueso y te veas sufrir de hambre. El diablo no quería verlo sufrir a Jesús. Le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué problema tenés? Hagamos fácil la cosa, dile a estas piedras que se conviertan en pan y come todo lo que quieras. El diablo no promueve el hambre, el diablo promueve la satisfacción momentánea. Entienda la diferencia. El diablo no promueve hambre, promueve satisfacción. Por eso en un matrimonio, hay un matrimonio que está insatisfecho el uno con el otro. El diablo dice, bueno, no, anda y búscate otro. Eso es lo que dice el diablo y satisface tus instintos, satisfaga sus necesidades. Esa es la promoción diabólica. El diablo dice, bueno, póngase a orar, que las cosas cambien, póngase a ayunar, póngase a dar el 100% de usted para restaurar su matrimonio. No, dice, vaya, búsquese otro y sacie sus necesidades humanas, sus necesidades más básicas. El diablo promueve satisfacción instantánea. El diablo promueve satisfacción inmediata. ¿Para qué va a esperar? Hágalo ahora. Eso promueve el diablo. Vaya ahora, dése el gusto ahora, hágalo ahora, no se haga problema por el mañana, satisfaga sus necesidades ahora, no espere más. Es más parecido al pedido ya que otra cosa el diablo. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús lo miró y le dijo, escrito está. ¿Qué dijo Jesús? No tuvo que apelar a la originalidad para ver de qué forma reprende al diablo. Porque tal vez nosotros hemos aprendido que la guerra espiritual es ni bien el diablo aparece, te ato, te pego, te corto la cabeza, te piso la cola, te saco los cuernos y te amarro y te cancelo y te maldigo y no sé cuántas cosas más. No digo que no hay cosas de la guerra espiritual que sí necesiten hacer una confrontación directa con el diablo. Obviamente que sí. Generalmente la guerra espiritual es mucho más sutil que eso. Y esa guerra espiritual no puedes vencer con la ignorancia, sino con el conocimiento de la palabra. Por eso el diablo ha sembrado durante miles de años entre el pueblo de Dios que ¿qué vale la Biblia? No, vaya que lo toquen, que le soplen, que le bendigan, que le profeticen, y si no, declare, repita, profetice usted y arrebate lo que pueda. El diablo promociona el arrebato. He escuchado oraciones y te dan ganas de llorar a veces algunos creyentes. Dicen, no puede ser, a ver, pero a ver, no resisten ni 2 versículos. Y tal, yo ato, yo declaro, y yo arrebato, y yo tomo, y yo quito, y hacen de su oración una pelea con Dios. Como que Dios le está negando algo y Él se lo quiere quitar a toda costa. Que yo lo merezco, lo tengo que tener, y Dios lo tiene que dar, y Dios lo tiene que soltar. Como que Dios tuviera atrapada cosas que por sádico que es nos quiere hacer sufrir y no darnos. ¿Usted cree que Dios es un ser sádico que está en el trono y que se deleita con el sufrimiento suyo y que tiene atrapadas cosas que no se las quiere dar? Y que lo quiere tener a usted como un perro saltando a ver si logra mordisquear algo. ¿Usted cree? Imagina a Dios así. ¿Qué ser monstruoso sería? Cuando la Biblia dice, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si le pide un pez para comer, ¿le dará una serpiente? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará las cosas que ustedes necesitan? No dice si su hijo le pide una Ferrari se la dará. No, dice si le pide pan. Una cosa es necesidades y otras cosas son caprichos. Dios satisface necesidades. Ahora, no pavadas. La guerra espiritual más sutil se libra en el conocimiento de la Escritura. Por eso nunca serás efectivo en la guerra espiritual. Nunca serás efectivo en ver victorias grandes espirituales en tu vida, en tu casa, en la conquista de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de la ignorancia. Por eso debemos crecer en el conocimiento de Dios a través de la Escritura, a través del conocimiento de la doctrina, a través de los pilares de la doctrina o la teología, que es el conocimiento de Dios, donde edificamos nuestra vida. Esa es la roca en la que edificamos. Y si hemos edificado en el lugar correcto, entonces vendrán las crisis,
vendrán los ríos, soplarán los vientos, vendrá la lluvia, pero dice, perdón que no los quiero marear a los chicos, pero dice, golpearon contra esa casa, pero no cayó. ¿Por qué no cayó? No porque las paredes eran fuertes, no porque el techo era sólido, sino porque estaba sobre la roca. Pero, dijo Jesús, a cualquiera que oye mis palabras y no las hace, no dice al que no oye mis palabras, ese ya no tiene ni remedio. Pero peor que el que no oye las palabras, no puede hacer porque no sabe, no oye, no conoce. Dios no permitió que lo escuchara. Lo más trágico es en aquellos donde Dios sí permitió que escucharan, pero nunca desarrollaron un espíritu de obediencia. Siempre un espíritu consumidor, nunca productor para crecer. Peor que no escuchar es escuchar y no hacer. Eso sí que es más trágico. Porque a esas personas, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa. Y mire que en los dos términos la palabra casa es exactamente la misma. Las casas no tenían diferencias, pero lo que era diferente era dónde se edificaba la casa. Que edificó su casa, el que oye y no las hace, edificó su casa sobre la arena. Las mismas cosas, las mismas crisis vive el santo que el impío, el justo que el injusto, el bueno y el malo. Usted dice, bueno, pastor, pero alguna diferencia tiene que haber entonces. ¿Qué a todos nos vienen las mismas crisis? Decirle que está al lado tuyo, alguien te lo tenía que decir. Perdón si usted se enteró después de 25 años que es creyente. No, porque yo haría muy fácil con un evangelio engañoso. Decir, bueno, hermano, usted que viene a la iglesia ya se acabaron las crisis para usted. A partir de ahora todo viento a favor, todo, mire, wow, una tras de otra, todo bien, todo bien. La vida no es como una lotería o como un bingo que va acertando, ¡bingo! Es crisis tras crisis tras crisis. Che, pero no, a ver, ¿va a salir una bien? No, hermano, todas están saliendo bien porque si usted está en crisis, si usted está en Cristo, toda crisis te fortalece, toda crisis te hace madurar, toda crisis hace sacar lo mejor de usted, toda crisis hace manifestar la gloria de Dios en usted. Eso es una bendición. Por eso dice en Romanos capítulo 8, a los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, dice la Biblia. Entonces el problema no es la crisis, el problema no es la lluvia, no son los ríos y no son los vientos. El problema es los resultados de todo eso. Porque el que edificó sobre la arena vinieron las mismas circunstancias. Y en este caso sí cayó y fue grande su ruina porque su cimiento no era sólido. En el caso nuestro, porque nuestra doctrina no era sólida o no teníamos ninguna doctrina en absoluto. No vivíamos ninguna teología en absoluto. Éramos simples creyentes emocionales y de la experiencia. Pero la emoción y la experiencia no son sólidas. El conocimiento de la verdad hace que tu vida sea sólida. Esa es la parábola. Y es tan importante como el que edifica una vida, el que edifica una casa. Por eso, hermanos, y perdón, cierro con esto. Y perdón, los chicos de ahí multimedia me pidieron los versículos, les di un montón de versículos y terminé con otros versículos. Pero bueno, Colosenses capítulo 1, cierro con esto. Si quieren venir los hermanos de la alabanza. Colosenses capítulo 1, verso número 9. Pablo está escribiendo, mejor dicho, a la iglesia en Colosas. Y hablando acerca de ellos, cómo Pablo los recuerda, piensa en ellos, en los hermanos, en los creyentes, en los discípulos de esta ciudad de Colosas. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, es decir, oímos lo que están pasando, sabemos lo que están viviendo, sabemos de la fe de ustedes que va creciendo, sabemos cómo el evangelio ahí va consolidándose entre ustedes. Eso está diciendo Pablo. Desde el día que nosotros oímos todas estas noticias, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, número 1, que sean llenos, digo amigo, llenos,
No una puntita, no un poquito así, no una porción, no. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, la voluntad de Dios no es algo que hay que andar adivinando. ¿Qué querrá Dios? ¿Qué querrá Dios con mi vida? Bueno, es muy simple, hermano, eso no es un acertijo, no es algo que usted tiene que descubrir en algún lugar. Dios revela su propósito en su palabra. Dios revela su voluntad en su palabra. No es que yo tengo que tratar de imaginarme lo que Dios quiere, es tan simple como agarrar la Biblia y leerla, y leerla, y leerla, y estudiarla hasta que entre. Y no hace falta ser muy intelectual para eso, porque la Biblia no es algo para intelectuales o para dotados intelectualmente. Por eso dice que ni los sabios de este mundo la pueden entender, porque no se entiende con sabiduría humana, sino por el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu que Dios pone en aquellos a los que Él llamó y a los que Él salvó, para que su palabra ahora se haga poderosa. Es decir, no hay que ser un sabio para leer la Biblia. Y yo sé que algunos tal vez me dirán, pastor, ¿sabe lo que pasa? Lo que pasa es que yo no fui a la escuela, por eso no entiendo la Biblia. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Usted puede haber no ido a la escuela, usted puede no tener un título universitario, puede no tener ahí grandes capacidades de razonamiento. Eso no tiene nada que ver, porque si no estamos tratando de que la Biblia pase por lo humano. Y la Biblia no pasa por lo humano. La Biblia entra al Espíritu que está en nosotros. El Espíritu de Dios que está en nosotros se lo revela a nuestro espíritu. Pero hay que empezar por leer, hay que empezar por estudiar. Pero dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, eso no se responde en una oración. Dice, venga, voy a orar por ustedes porque ustedes conozcan la voluntad de Dios. Obviamente que no funciona así. Pablo dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Quiere decir que Pablo está diciendo, Señor, vuelve el corazón de ellos a tu palabra para que ellos amen tu palabra, estén en tu palabra, comprendan tu palabra, dale ese discernimiento y esa capacidad y para que por ella puedan crecer y así conozcan tu voluntad. Pero nosotros como cristianos queremos evitar los pasos. Hagámosla más corta, pastor. Ore usted por mí, póngame las manos y ahí yo voy a saber todo. No es de esa manera. Dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, no inteligencia humana. Para que usted no diga, no, pastor, lo que pasa es que yo no nací muy inteligente. Mi hermano es inteligente, pero yo soy el menos inteligente de la familia. No es una inteligencia humana. No es ese dote humano, que si tiene inteligencia, que bueno, todos tenemos inteligencia en alguna medida. Somos seres inteligentes. Si usted es un ser inteligente, no se deje dominar, perdón, esto es paréntesis, no se deje dominar por cosas inteligentes. Porque algunos han ya tapado su propia inteligencia dependiendo de objetos que se llaman inteligentes. Teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, casas inteligentes, inteligencia artificial. Pastor, ¿nos va a reemplazar la inteligencia artificial? Y el que no usa la suya propia, y sí, se va a reemplazar con algo. Pero esto no es una inteligencia terrenal, humana, física, animal. Dice, en toda inteligencia espiritual, para que andéis. Esto es muy práctico, no para que filosoféis, para que ahí pongan a ver, no. Para que andéis, para que tu vida, tu conducta, tu camino, tus acciones, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Agradándole en todo. ¿Qué tengo que hacer, pastor? ¿Qué me da como tarea? Empiece a agradar a Dios. Empiece a preguntarse si las cosas que usted hace todos los días o ciertas acciones que usted tiene, ¿agradarán a Dios o no agradarán? Empiece a pensarlo, solamente hágase esa pregunta en cualquier cosa que usted vaya a hacer. Ahora, esto que estoy por hacer, ¿será agradable a Dios o no? Me voy a detener un minuto antes de hacerlo para hacer una evaluación del caso. Si uno es honesto,
y el Espíritu de Dios está en uno, la respuesta la vas a ver al instante. La vas a ver. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. Diga conmigo, creciendo. ¿En qué? Dígame, en el conocimiento, no en la experiencia con Dios. Está bien la experiencia. La experiencia no te da crecimiento. La experiencia no te da crecimiento. Que tiemble un poco en la iglesia, que se caiga, se levante, que llore, que se ría, que se estremezca, está bien, será Dios que está haciendo esas cosas, pero eso no da crecimiento, es experiencia, produce emociones, pero el crecimiento en cualquier cosa lo da el conocimiento, no en la experiencia con Dios. En el conocimiento de Dios. ¿Cómo conozco a Dios, pastor? Para conocer su carácter, su voluntad y sus propósitos, no hay otro medio, no hay otra manera que la palabra de Dios. En la palabra de Dios, Dios se expresa todas esas cosas con absoluta claridad. No es un laberinto intrincado que hay que andar descifrando como si esto fuera encontrar el arca de la alianza. No. No es Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. No está perdida la palabra. No está lejos, dice la Biblia. No está allá en los cielos que tengas que subir, trepar de alguna manera para tenerlo, ni que tengas que descender a los abismos a buscarla. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Lo que pasa es que de las manos la tiene que pasar adentro. Tener la Biblia en la mano, en un estante, en la mesita de luz, no va a producir ningún poder. La palabra se come. La palabra se digiere. Así como la comida. Por eso hace la analogía del pan. El pan de vida. El pan, la comida. Porque no podríamos vivir sin comer y no podríamos crecer sin alimentarnos. De la misma manera, en lo espiritual es exactamente igual. Y ese alimento poderoso y transformador es la palabra de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Habrá algo más glorioso que eso? Por eso vuelvo a Jesús en el desierto. Y le pido que se ponga de pie, por favor, así oramos. Jesús está en el desierto, se aparece el diablo, promotor de la satisfacción inmediata, y le dice: si eres hijo de Dios, tienes el poder, dile a estas piedras que se conviertan en pan y come. Jesús lo mira y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No es que Jesús esté negando que pueda transformar las piedras en pan, lo podría hacer perfectamente. No es ningún trabajo para el Señor convertir piedra o lo que sea en pan o en lo que lo quiera convertir. No hay ningún problema eso para Dios. El problema no es caer en las seducciones satánicas y terminar haciendo lo que el diablo quiere. El tema es obedecer la palabra de Dios. Y Jesús le responde con un golpe magistral: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, como el diablo va aprendiendo también de nuestras respuestas, en la segunda tentación dice que lleva a Jesús al pináculo del templo y desde ahí, desde esa altura, mirando hacia abajo, le dice: si eres hijo de Dios, tírate, lánzate desde aquí, porque escrito está. O sea, el diablo también sabe hacer buenos sermones motivacionales, sabe hacer buenos sermones inspiradores y emotivos. Lánzate,
hagamos un espectáculo. Tírate, porque escrito está que Dios mandará ángeles, a sus ángeles, que te guarden de que te dañes de alguna manera. Jesús lo mira nuevamente y le responde: escrito está también. Y eso es uno de los ensayos que están en el libro. Escrito está también. Es verdad que la Biblia dice lo que el diablo está diciendo. Es cierto, el diablo cita Deuteronomio, no me acuerdo el pasaje ahora, de una manera excelente. No falta ni una coma ni un tilde. El problema no es citar la escritura. El tema es citarla correctamente, es decir, interpretar lo que quiere decir. No es solamente su significado literal, sino en el contexto, cuál es su significado. Y el diablo estaba sacando de contexto una escritura para provocar una acción que iba a terminar en desgracia. Por eso hay que tener cuidado. Porque en la ignorancia uno puede cometer muchos errores escuchando cualquier cosa de una forma descontextualizada. Jesús no iba a caer en esa trampa porque no era ignorante. Y le responde: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, siempre hay un balance en la escritura entre una promesa y su interpretación correcta. No tentarás al Señor tu Dios. No te transformes en un temerario. No, yo, pastor, me tiro la pileta, usted sabe, ahí en el nombre de Jesús. Eso es ignorancia, eso no es fe. Eso no es fe. Un acto de fe no es un acto loco, irracional. Eso no es fe. Puede salirte bien, como puede terminar en desgracia, en fatalidad. Si Jesús hacía eso tratando de demostrarle algo a Satanás, hubiera terminado muy mal la historia. No tiene que demostrarle nada a nadie. Tiene que agradar a Dios con su vida, nada más. Y crecer en el conocimiento de Él. Y el diablo se queda, pero no se da por vencido. Y lo intenta una última vez. Y dice que en esta oportunidad le lleva a Jesús desde donde puede contemplar todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y como el diablo no promueve desgracia, sino promueve bienestar, promueve abundancia y generosidad, le dice: mira todos los reinos y su gloria. ¿Sabe qué? Te los voy a dar. No, que el diablo me quiere quitar mi casa, pastor. El diablo no te quiere quitar tu casa, hermano. Que el diablo me está tratando de quitar mi auto. ¿Para qué quiere el diablo tu auto? No, que el diablo me está tratando de quitar esto. ¿Para qué el diablo va a querer eso? No le va a servir para nada. Lo que el diablo quiere hacer es desviarlo a usted de la fe genuina. Es desviarlo a usted de la palabra. Es desviarlo a usted de la obediencia. Es hacerle enfocar en otra cosa. Eso es lo que el diablo quiere. Mire, si le va a querer quitar su casa, su auto, sus bienes, su mesa, su televisor. ¿Para qué el diablo va a querer eso? Ese no es el foco en la lucha espiritual. El diablo no viene por las cosas que tiene en su casa. ¿Es ladrón? Claro que sí, pero no es eso concretamente lo que te quiere robar. ¿De dónde te quiere apartar? Te quiere sacar de tu objetivo. Te quiere enfocar en el bien. Te quiere enfocar en la cosa. Y para enfocarte en la cosa te tiene que desenfocar de Dios. Entonces, mostrándole todo eso, dice: todos estos reinos te los daré si postrado me adoras. Y ahí es donde Jesús remata diciendo, y ahí sí, lo echa fuera, diciéndole: vete, Satanás, porque escrito está. No tuvo que sacar un sermón, improvisar un mensaje. El Señor solamente tuvo que apelar a la Escritura, porque en la Escritura está todo lo que usted necesita para una vida de victoria, todo lo que usted necesita para una vida de bendición, todo lo que usted necesita para una vida de plenitud en Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
El tema es que muchos se quedan en la mitad. Adoramos, adoramos, adoramos y adoramos. ¿Y el servicio para cuándo? ¿Cuándo sirves a Dios? Pedimos, adoramos, cantamos, celebramos, bailamos, damos gritos, aplausos, pero ¿cuándo servimos? Sí, adorar tal vez lo entendemos un poquito, pero y a Él solo servirás. Deje de servirse a usted mismo, deje de servir a sus propios intereses. Empiece a servir a Dios y va a ver cómo no hay diablo que lo ande persiguiendo a usted. Crezca en el conocimiento de Él y no va a tener que andar contando cuántos bigotes tiene la bestia, porque estoy centrado en Él. Mi foco es Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tiene todo un año para ponerse de meta, no leer la Biblia en un año, como a veces buenos cristianos hacen una meta piadosa. Bueno, comenzamos el año, voy a leer la Biblia en un año. Se lo proponen el 1 de enero, no llegan ni al 18 de enero. Que ya se le empezaron a acumular días que no leyó nada. Y después para febrero ya son tantos capítulos acumulados que dice, mamá, sí, no se puede al fin y al cabo. No será de Dios. No, lo que pasa, hermano, sos desorganizado, no tenés prioridades, le pusiste tiempo a otras cosas y en realidad no era hacer mágicamente, tachar en los cuadritos qué capítulo leo solamente por leer sin entender nada. Está bien tener un plan y usted busca planes de lectura bíblica y millones en internet. Y está bien que siga alguno para empezar si usted no sabe cómo. Pero no puede basar tu vida espiritual en eso, porque si no estaríamos cumpliendo la meta de pasar hojas y de tachar lo leí. El tema no es si lo leí, el tema es si yo descubrí en ello la voluntad de Dios, el carácter de Dios, los propósitos de Dios, y si eso me transformó en algo o no. Porque si no fue eso, entonces leí un libro como hubiera podido leer cualquier cosa. Entonces proponerme encontrar a Dios. Cuando me siento en oración y decir, Señor, háblame por tu palabra. Quiero sumergirme en ello como en un océano de riquezas, donde me das cada cosa en su tiempo. Y a través de ella te conozco y me conozco a mí mismo y puedo crecer. Y ya no estoy tan pendiente de qué es lo que pasa a mi alrededor, sino mi mente, mi alma, mi corazón, mi fuerza están en ti. Y cada día anhelo más de ti. Es anhelar menos del mundo para anhelar más de Dios cada día en nuestras vidas. Por eso que Dios bendiga tu 2025. Perdón porque ya estamos medio de febrero. No se lo pude decir antes, pero se lo digo ahora. Tiene todavía 10 meses y medio por delante para ponerse una gran meta en el Señor y ser transformado. Levante su mano. Padre, gracias te damos en esta noche. Señor, te honramos, te bendecimos por tu amor, por tu poder. Gracias por tu palabra gloriosa. Gracias, Señor, porque en ella podemos edificar confiadamente. En tu palabra podremos levantar, Señor. Y mire, cuando usted levanta la casa no se le pone límite que sea solo de un piso, de 2 plantas. Usted puede edificar todo lo que quiera siempre que tenga el cimiento correcto. Quiere decir que en Dios no hay límites, mi hermano. No hay límites en Dios. Lo que quieras edificar, lo que quieras levantar en Él, a donde quieras conquistar en Él. Dame este monte, dígale a usted, porque Dios le dará por promesa a todos aquellos que en Él perseveran. Gracias te damos, Señor, que tú nos bendigas, que tú, Señor, nos lleve por tu Espíritu Santo a buscar más de ti, con hambre y con sed, como el siervo brama junto a las corrientes de las aguas. Te amamos, Señor, que tú despiertes en nuestro corazón esa sed, esa pasión por ti, pasión por tu palabra, pasión por la oración, pasión por evangelizar, pasión por dar testimonio, pasión por compartir lo que sucedió en nosotros, pero mucho más que eso, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Señor, te honramos, te bendecimos, te doy gracias, bendigo esta casa, bendigo, Señor, esta casa, esta familia de Cita con la Vida Montecristo, bendigo los pastores, bendigo los líderes, los obreros, los servidores, bendigo a cada uno de los discípulos y cada familia representada
conectada aquí, que tú los bendigas, Señor, que los lleves al crecimiento del conocimiento de tu voluntad, a la plenitud de una vida en ti, para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, que el diablo sea avergonzado una vez más, que los enfermos sean sanados, que toda opresión se corte, se seque en el nombre de Jesús, que toda obra del diablo retroceda por el poder de la palabra. Gracias por lo que está escrito, porque lo que está escrito, escrito está, y en ello está nuestra victoria, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga a todos y muchas gracias.